vamos a ir empezando con esta idea de verla. Hoy a lo largo del día se habló mucho de esta idea de los SER como bomberos, la preocupación por la resolución del incidente de seguridad informática, la preocupación por el mantenimiento del servicio, del negocio, el restablecimiento de las comunicaciones. Ahora vamos a mirar un poco desde el otro lado, desde la idea de ver justamente el lado de la investigación de responsabilidades y las consecuencias legales y las posibilidades de atribución de responsabilidades a partir de este tipo de incidentes. Queremos dar un paneo medio abuelo de pájaro, sobre todo por los tiempos, de cuáles son las posibilidades técnicas, cuáles son las situaciones hoy normativas en nuestro país, qué tenemos regulado y qué nos falta, y pensar un poco cuál es ese escenario, cómo se incluye la Argentina en ese escenario a nivel internacional. Con esa visión y con la idea de construir ese hilo, le vamos a dar la palabra a Gustavo Pressman, que nos va a empezar a contar un poco sobre todo desde esta visión. Bueno, antes que nada, buenas tardes, gracias a los amigos del ANSERT por invitarme. Yo voy a presentarles brevemente algunos conceptos relacionados con la prueba informática, básicamente todo lo que tiene que ver con los aspectos de producción de prueba informática, y voy a hacer hincapié en aquellos aspectos que tienen que ver con el almacenamiento y la preservación de evidencia digital. Voy a presentar cuál es el estado actual y cuáles serían las recomendaciones, o mejor dicho, cuál sería el camino que deberíamos ir transitando hasta llegar a una estandarización en las metodologías para la presentación de pruebas digitales. Bien, lo primero que les estoy presentando son fragmentos de la Ley de Delitos Informáticos en los cuales se resalta el vocabulario o el nuevo glosario, entre comillas, que habla un poco de elementos digitales, de documentos, de archivos. Lo primero que quiero decirles es que esto no es nuevo. Si bien con la sanción de la Ley de Delitos Informáticos se comienza a hablar y se comienza a pensar con mayor profundidad en cómo resguardamos y presentamos evidencia informática, hace más de 10 años que los tribunales presentamos registros o contenidos de elementos informáticos, tal vez sin tanto cuidado, sin tanto detalle, pero sí presentando e introduciendo dentro de las distintas investigaciones judiciales elementos provenientes de cuestiones informáticas. Una de las primeras discusiones que surge respecto de la validez de utilizar evidencia digital, es decir, el contenido de una computadora, de un teléfono, el contenido de los registros de un log o sencillamente el contenido de tráfico capturado en una red, es la discusión respecto de la validez judicial y la validez técnica. Yo me voy a referir básicamente a la validez técnica, pero voy a hacer algunos comentarios respecto de la validez judicial. Siempre en este tipo de encuentros en los cuales básicamente intercambiamos ideas entre gente de la familia informática y de la familia judicial, surge esta preocupación sobre si es posible ir con el contenido del disco rígido o con el contenido de los logs de un appliance a un juzgado y presentarlo. Sencillamente voy a decir 2 o 3 palabras al respecto. Va a haber que analizar en cada caso a qué fuero pertenece, si es una prueba admisible o no, y en última instancia va a ser el juez quien, a través de la legislación existente, va a valorar si es aceptable o no esta evidencia. Pero es muy importante tener en cuenta que la presentación de prueba informática debe ser realizada con la validez técnica correspondiente. No alcanza con copiar archivos o con copiar el backup del contenido de los teléfonos que tengo en mi lista de mi dispositivo móvil, sino que hay que seguir una serie de procedimientos, y es ahí donde yo me voy a detener un poco respecto de la
oportunidad y la importancia de empezar a estandarizar esos procedimientos. Bien, lo que esta transparencia les dice es que en realidad la prueba informática es anterior a la ley de delitos informáticos. Sin duda la proliferación de los delitos informáticos la hace más, digamos, nombrada y más utilizada. Pero es muy importante tener presente que cuando trabajamos con evidencia informática, la obtención y preservación de la misma debe ser realizada con procedimientos técnicos que luego deban ser claramente defendidos y que no puedan ser cuestionados. Especialmente cuando estamos hablando de información digital. Creo que la gran mayoría del auditorio proviene de la rama informática, sabe las características de la información digital, la facilidad de modificarla, la facilidad de hacerla desaparecer, y esto puede también generar alguna duda a los integrantes del proceso judicial respecto de las garantías que se debe tener en relación a no alterar el contenido de la misma. Es muy importante que quienes hacen la obtención y el resguardo de esta evidencia, ya sea el contenido de un disco, un teléfono, una red, una serie de dispositivos, luego vamos a ver en una transparencia, digamos, descriptiva, una idea de aquellos dispositivos con los que podemos encontrarnos hoy y aquellos lugares donde hay evidencia informática, que esto se está actualizando permanentemente. Pero además de seguir los procedimientos correctos, la persona que haga esto, ya sea un perito privado, ya sea alguien de, digamos, de la empresa que está intentando adquirir información para resolver un incidente o operadores de la fuerza de la ley, deben estar entrenados en cada uno de estos procedimientos. Es muy importante seguir los estándares de mejores prácticas internacionales. Es decir, no tenemos que inventar nada respecto de cómo adquirimos y preservamos evidencias. Hay mucha información. Lo importante resaltar aquí es que no hay una metodología única, pero sí la metodología que utilicemos tiene que contar con estos tres elementos: la integridad, la autenticidad y la confiabilidad de aquella prueba o evidencia que nosotros estemos resguardando. La etapa de recolección, como dice allí, es muy importante, ya que es un momento crítico. Debe ser realizado por alguien que esté entrenado en procedimientos de informática forense. No es suficiente con conocimientos de informática. Muchas veces, especialmente en el ámbito corporativo, se llama a la gente de sistemas para hacer una copia de los logs o para hacer un backup de una carpeta con un contenido. Y esta persona que perfectamente desarrolla su actividad con conocimientos informáticos no necesariamente sabe cuáles son los resguardos que debe tenerse en cuenta al adquirir evidencia. Por lo tanto, es muy importante, ya que si no damos todas las garantías en el proceso de obtención y resguardo de esa evidencia, todo lo que venga después va a poder ser cuestionado y hasta puede ser invalidado. Bien, un aspecto que me había olvidado de comentar de la transparencia anterior, voy a volver más adelante, pero es importante resaltarlo, que es la cadena de custodia, es decir, el seguimiento taxativo de dónde se encuentra esa evidencia, en este caso informática, pero es aplicable a todo. Luego veremos en una transparencia qué elementos la componen. Bien, aquí tenemos un listado de medios de almacenamiento donde podemos encontrar evidencia. Rápidamente nosotros relacionamos con que podemos ofrecer prueba informática del contenido de computadoras, cualquiera sea su rol, servidores, estaciones de trabajo, dispositivos móviles. Hay otros dispositivos un tanto más extraños, como podrían ser o quizás no tanto para nosotros, pero para el común de la gente, como puede ser una impresora de este tipo de impresoras departamentales, que suelen tener un disco rígido y que van a tener evidencia de las impresiones realizadas, dispositivos GPS y todo otro tipo de dispositivos que primariamente no están pensados para almacenamiento de datos, pero pueden contener evidencia digital. Aquí estamos viendo ya no el medio, sino el listado de dispositivos que nosotros podemos llegar a encontrar. ¿Cómo hacemos para autenticar la evidencia o la prueba? Bien, va a ver que
recolectar ese material, ya sea un log, un archivo, el contenido de un disco rígido, el contenido de un tráfico de datos, como por ejemplo puede ser archivos PCAP de una captura de tráfico de red. Y una vez que tenemos ese contenido que debe ser evaluado en cada caso, porque si se trata del contenido de un archivo, con su contenido lógico es suficiente. Si se trata del contenido de un dispositivo de almacenamiento, como puede ser el disco rígido de una computadora, habrá que hacer una copia bit a bit para también tener la posibilidad eventual de recuperar información potencialmente eliminada. Pero una vez que tenemos esa información empaquetada, tendremos que autenticarla mediante algún algoritmo. Actualmente y todavía para uso informático forense, la aplicación de un HashMD5 o un SHA-1 es suficiente. No, digamos, le aplican en este caso las condiciones de vulnerabilidad que tienen estos algoritmos para la criptografía. De cualquier manera, en cualquier momento puede cambiarse el algoritmo. Lo importante es que pueda reproducirse en todo momento por medio de la aplicación de ese algoritmo los valores que corresponden al momento inicial de la adquisición y poder repetir eso en cualquier momento del proceso. Tengamos presente que muchas veces la obtención de evidencia se hace en un momento determinado y la pericia dentro del juicio puede ocurrir años después. Y además, como ese disco o ese elemento irá pasando por distintas unidades, distintos peritos, distintas secretarías de juzgados, y a fin de garantizarle a todos los interesados en este juicio y a la sociedad misma, especialmente cuando se trata del fuero penal, de que las garantías han sido correctamente otorgadas para que no haya variación del mismo, la verificación al final de este algoritmo nos va a dar la certeza de que no hubo ningún tipo de alteración. Una rápida clasificación que quiero hacer para mencionar cuál es el estado actual es clasificar la evidencia en la evidencia estática y la evidencia dinámica. Entendemos por evidencia estática aquella que no va a ser modificada ni es modificada durante el proceso de obtención. Por ejemplo, como está especificado o ejemplificado en la transparencia, el contenido de un disco rígido. El contenido de un disco rígido yo no necesito, es más, no debería encender la computadora para copiar el contenido del disco, los archivos que a mí me interesan. No debo alterar durante la copia la integridad, y por eso en la imagen donde se ve el disco rígido se ve un pequeño dispositivo que es el bloqueador de escritura y que garantiza la no modificación del mismo. Pero en este caso yo puedo resolver el tema simplemente extrayendo el disco de la computadora y copiándolo. No hay cambios en esa evidencia. En cambio, en la evidencia dinámica, como por ejemplo los casos típicos que son la obtención de prueba informática de elementos que están en red o de dispositivos móviles, el caso de los teléfonos celulares, aquí la problemática es un tanto más compleja, ya que para hacer la obtención, por ejemplo, de la memoria del teléfono celular, el teléfono tiene que estar encendido. Si el teléfono está encendido, por supuesto que habrá que bloquearlo convenientemente contra las señales de radio para evitar que ese teléfono intercambie información o altere información sobre la celda y ubicación y me impida ese tipo de obtención de datos. Aquí lo importante es pensar que mientras yo estoy obteniendo, el teléfono está viviendo. De hecho, todos los teléfonos tienen un reloj de tiempo real que va cambiando el secundero. Por lo tanto, aquí ya no tiene sentido sacar un hash o aplicar un algoritmo al contenido de toda esa memoria, ya que una vez hecho este cálculo, en el instante siguiente el mismo ha variado. Por lo tanto, el concepto de cómo se hace la preservación de evidencia es diferente. Lo mismo pasa en una red. Cuando yo me estoy conectando para obtener un listado de archivos, el contenido de una carpeta o sencillamente el log de un servidor, el mismo está vivo, el mismo se está modificando y por lo tanto los conceptos son diferentes. Lamentablemente por el tiempo escaso no puedo desarrollar cuáles son las diferencias estructurales entre cada una de ellas y por qué estamos hablando de esta división. Lo importante es pensar que en la propia metodología que tenemos que sugerir para la preservación de evidencia tendremos que tener en cuenta este tipo de evidencia que en el momento de la adquisición está mutando
es como si estuviéramos haciendo de alguna manera una autopsia a un ser vivo. Bien, vamos a hablar de la cadena de custodia. La cadena de custodia básicamente es un registro de todos aquellos pasos que ocurren con la evidencia. ¿Qué cosas debe incluir una cadena de custodia? Para tenerlo como referencia, cada vez que pulses va a ir apareciendo un elemento diferente. Los primeros que están en rojo son de alguna manera mandatorios: identificar quién es la persona que estuvo en contacto, en qué lugar se encontró ese elemento, dónde se llevó para procesar, a quién se lo entrego, y todo esto persigue el único fin de garantizar la autenticidad de la evidencia y la no modificación durante todo el proceso judicial. Por supuesto que al finalizar, cada uno de los que recibe la evidencia en un momento determinado, por ejemplo, yo como perito me la entregan en algún momento en la Secretaría de un juzgado, yo firmo haciendo la recepción, y luego cuando la vaya a devolver la tendré que sellar convenientemente, entregarla y quedarme con un recibo. Hay algunos elementos más que van a aparecer ahora que son optativos, como registrar testigos o sacar fotos. Por supuesto, todo lo que agreguemos no daña y podría ayudar. Es muy importante en este sentido tener presente que en algunos países se utilizan formularios específicos para manejar la cadena de custodia. Aquí en la República Argentina no está previsto un formulario específico de cadena de custodia. Sin embargo, puedo decirles que desde hace un par de años hay varios organismos de fuerza de la ley. Por ejemplo, la División de Ciberterrorismo de la provincia de Buenos Aires, el Poder Judicial de la provincia de Neuquén, el Poder Judicial de Tierra del Fuego, que tienen sus propios formularios de cadena de custodia. Lo importante es que nosotros, aunque no exista un formulario formal de cadena de custodia, la misma debería reflejarse o desprenderse del expediente judicial, que es el elemento básico que lleva todo juicio. Allí es donde va a figurar quién la recibió, a quién se la pasó, en qué condiciones estaba, y esto es lo que va a tener de alguna manera la posibilidad de ver en cada momento quién estuvo en contacto con la prueba informática y si hubo alguna modificación, encontrar en qué punto se produjo esa modificación. Bueno, vamos a las conclusiones, por favor. Para que la evidencia informática tenga fuerza probatoria, es decir, para que tenga validez técnica y ni un operador judicial, ni un perito de parte, ni nadie nos pueda objetar el procedimiento técnico, tendremos que seguir con estas sencillas reglas. Utilizar procedimientos estandarizados. Por ejemplo, si se trata de un disco rígido, habrá que copiar bit a bit y habrá que autenticar con alguna función. Personal capacitado, es decir, esto no requiere hacer una capacitación, una carrera universitaria, simplemente saber cómo es el procedimiento y aplicarlo correctamente. Lo que no es admisible es que en el momento de hacer la adquisición de la prueba, la gente que va a hacerlo esté experimentando con esto, porque obviamente la calidad y la viabilidad de esa prueba informática está en juego. Y por último, es muy importante documentar todo lo que hacemos, esto que llamamos la cadena de custodia, ya sea en el expediente judicial, con un formulario, con una ficha, con la misma herramienta forense con la que se trabaja. Es muy importante registrar minuciosamente cada una de las actividades para poder después, en caso de tener que explicarle a un juez qué cosas se hicieron, poder correlacionarlo y hacerlo claramente en base a esa documentación. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Siguiendo con esta idea de ir viendo cómo vamos a llevar esta evidencia hacia la estructura del proceso y la investigación penal, ahora le vamos a pedir a Ricardo Sáenz, quien colaboró muchísimo en la gestación de la Ley de Delitos Informáticos, que nos cuente cuáles son las necesidades de adecuaciones normativas que estamos viendo serían necesarias para que la recepción de esta evidencia digital en los procesos penales específicamente sea mucho más amigable y mucho menos trabajosa
con los jueces. Así que, Ricardo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la ONTI, a ARCER, esta invitación y que me hayan permitido participar de esto que seguramente los enorgullece, que son los 10 años de la creación de ARCER. También estaba pensando, de vez en cuando en este tipo de eventos informáticos me pasa esto. Me pasa hoy está bastante peor la cuestión porque ya estamos en la última hora de la tarde. Yo tengo un auditorio que no es de la especialidad jurídica. Veo por el programa y por lo que estuve escuchando que soy, salvo todo lo que tocó recién Gustavo, el único que va a hacer una referencia normativa, así que espero no aburrirlo demasiado. En esa línea quisiera hacer alguna introducción para no sé si relajarse ustedes, pero relajarme más yo, y después entrar en algún aspecto normativo. Me pareció interesante la referencia que hizo Rafael, que hizo nada más que la referencia a dónde estaba trabajando hace 10 años. Yo me puse a pensar qué estábamos haciendo todos hace 10 años, los 10 años que cumple hoy ARCER. En lo personal, yo recién estaba empezando a trabajar en la cuestión de delitos informáticos, había empezado puntualmente en el año 1998, a raíz de un viaje que habíamos hecho a Washington con el procurador general de ese momento, a entrevistar a la Procuradora General de Estados Unidos, y estábamos hablando de diversos temas, de capacitación, de convenios, qué sé yo. Era la procuradora, no me sale ahora el nombre, era una persona muy conocida, era en la época de la presidencia de Clinton, una mujer muy capaz. Y ella en un momento dijo, bueno, a mí no me importa mucho todo lo que estamos hablando, porque acá lo que hay que hablar es que dentro, no sé si dijo 5 años, 10 años, no sé qué referencia temporal hizo, dijo, los delitos se van a cometer sin que nadie entre en la casa de nadie, todo va a ser informatizado, todos los delitos van a ser de esa forma. Claro, y nos fuimos pensando que esto realmente era... uno tiende a pensar que lo que es importante en Estados Unidos uno tendría que tomarlo y decir, bueno, ¿por qué no lo tomamos y vemos si es importante o no? Creo que sería necio no pensar de esa manera, o por lo menos yo lo digo, yo lo pienso. Y ahí empezamos a trabajar y el procurador me encomendó que armara un grupo y empezamos a trabajar en la capacitación, más que nada, de fiscales, también de jueces a través de la Asociación de Magistrados. Después creamos hace unos años la Asociación de Fiscales, trabajamos conjuntamente. Y en retrospectiva lo que yo les podría contar y que tiene relación con la ONTI justamente, fuimos un grupo de gente que estaba trabajando en esta cuestión de una manera un poco desordenada. Algunos nos conocíamos circunstancialmente, otros no, y como la convergencia fuimos como coincidiendo, y un primer lugar claro fue el Congreso Nacional, donde todos de alguna manera tratamos de convencer a los legisladores de la necesidad de sancionar una ley de delitos informáticos como el primer paso en la cuestión normativa, que es la que después voy a tocar. Y en lo personal yo lo tengo que decir, y está acá Patricia y Lisandro presentes, creo que en la ONTI justamente fue donde con más claridad pudimos trabajar como grupo, donde trabajamos para el proyecto y el asesoramiento que hicimos en las 2 cámaras del Congreso. El proyecto, que no es un proyecto, es un documento que hicimos durante el año pasado sobre la conveniencia de que el Estado argentino se adhiera al convenio de Budapest, y el compromiso que tenemos de seguir trabajando sobre todo esto. Por eso para mí en lo personal es importante que me invitaran a participar de esta jornada. Yendo a lo estrictamente atinente al tema que tengo que tocar, después de escuchar la exposición de Gustavo, es como si yo tuviese que explicar cómo se traduce en normas legales todo lo que Gustavo nos explicó muy bien sobre cuáles son las cuestiones que habría que tener en cuenta para la preservación, más que nada, y la
posibilidad de hacer valer esa prueba en lo que sería el juicio, que es la etapa que nos interesa del proceso penal. Entiendo, por lo que estuve escuchando, que hay un común denominador en toda esta cuestión, que lo nombró Gustavo, lo nombró Rafael, por lo menos las exposiciones que yo pude escuchar, pero también al mediodía estuve charlando con la gente y se habló de esto, que es la capacitación. O sea, evidentemente el Estado en todas sus áreas, porque la justicia no es más que uno de los tres poderes del Estado, requieren sus operadores de una capacitación que les permita abrir su cabeza de alguna forma para poder entender este nuevo fenómeno que ya casi ni es nuevo en realidad, sino que se va rápidamente modernizando, pero el fenómeno en sí mismo ya no es un fenómeno nuevo. No podemos decir que la informática es algo tan nuevo. Lo veíamos escuchando cómo en las áreas del Poder Ejecutivo esto tiene que suceder, cómo no se toman determinadas normas de seguridad y porque no se sabe qué hay que hacerlo y todo esto. Y trasladado esto al proceso judicial, también ocurre lo mismo. Y muchas de las resistencias que ustedes pueden apreciar en lo personal o escuchar de colegas que se les presentan en tribunales, tiene que ver con esto. Yo estoy convencido que los operadores del sistema judicial, a los operadores del sistema judicial les genera mucha inseguridad no entender, por ejemplo, los términos de una denuncia, no entender. Yo la mitad de los dispositivos de almacenamiento que nombraste no los conozco y no sé ni de qué se tratan. Esto, si uno no está muy bien plantado en el lugar profesional que tiene que desempeñar, le genera mucha inseguridad y lo que va a atender inconscientemente, porque es lo que nos enseñaron desde chiquito cuando entramos en tribunales, es de llevarla a la larga. Y ver, y bueno, vemos, y entonces se me ponen el perito y viene y me explica, entonces el que me va a llevar la causa es el perito y no lo voy a llevar yo. Todas estas desconfianzas, todas estas choques que se producen entre el que conoce y el que no conoce, que se establece una brecha de conocimiento, hay que acortarla a través de la capacitación. Claro, yo acá noté, cuando vos diste el ejemplo del estado dispositivo, que vos dijiste que a algunos les puede parecer raro para los que no están en este medio, o raro para los que son ajenos. Imagínate lo que es raro en tribunales. Y otro concepto que quería recoger de la exposición de Gustavo es lo que vos llamás la estandarización. O sea, yo entiendo perfectamente, esto sí lo puedo entender como cuestión abstracta, que es la estandarización de los procedimientos. Esto hay que lograrlo de alguna manera, traducirlo en una norma procesal. O sea, les doy un ejemplo muy claro. El Procurador General actual, porque con el que fui a Estados Unidos era el anterior, me encargó a mí y a un grupo de especialistas que hagamos un protocolo de actuación de fiscales para los delitos informáticos. Y este es el andarivel de la cuestión de la estandarización. O sea, estos son delitos que de alguna manera y en algunos aspectos permiten estandarizar. Es difícil estandarizar la investigación de la estafa, porque puede haber millones de formas de cometer una estafa, o de matar a alguien, o de robarlo, pero este tipo de delitos, y claramente la cuestión probatoria, la cadena de custodia que señalaban anteriormente, es algo que perfectamente se puede estandarizar en normas. La resistencia que yo les contaba, que pueden generar este tipo de cuestiones en un proceso judicial, provocan, a mi juicio, ¿no? Me hago cargo de lo que digo, si algún colega me escucha, que en general se pierda de vista que el Código Procesal actual, a pesar de que no tiene normas sobre prueba digital, sí tiene una amplitud de sistema probatorio que el código anterior me refiero exactamente a 16 años atrás, no tenía. El Código de Procedimientos que se derogó en el año 93 y que rigió más de 100 años, tenía lo que se llamaba la prueba tarifada, o sea, un testigo es semiplena prueba, dos testigos es
plena prueba con la cual yo puedo condenar, con uno solo no, con dos sí. Todo esto se llamaba la prueba tasada. El sistema de prueba tasada, que era clásico del sistema español. El código actual vigente tiene un artículo que dice que los jueces deberán tener una amplitud frente a medios probatorios no expresamente previstos en el código, porque el código obviamente igual sigue la tradición, habla de la prueba pericial, habla de la prueba testimonial, todos los recaudos que hay que tener, la citación, cómo se toman las declaraciones, quiénes no pueden declarar y todo esto, la prueba documental. Y para ir directamente ahora al tema que por lo menos ahí teníamos anunciado, ¿qué reformas procesales uno podría proponer para en un futuro, o sea, el grupo que les hablaba, esta especie de task force que tenemos para ver si podemos crear normas sobre toda esta cuestión, tenemos claro que la ley 26.388 delitos informáticos de agosto del año pasado es recién el primer paso. O sea, ahora tenemos los delitos, tenemos unos delitos que son bastante similares como catálogo de delitos informáticos a lo de la Convención de Budapest, que es el catálogo clásico que tienen los países para seguir. Y tenemos claro que el próximo paso es la reforma procesal. O sea, qué cuestiones el Código de Procedimientos tiene que prever para que todo esto que contó Gustavo tenga un reflejo en el proceso y una incorporación de la prueba de una manera que no sea susceptible después de planteos de nulidad, que se incorpore válidamente en la etapa de la investigación y que después sin ningún inconveniente la hagamos valer en el juicio y pueda servir de base para una sentencia. Nosotros lo que proponemos en general, hoy algunos casos, la incorporación del agente encubierto. El agente encubierto es una cuestión que se discute mucho en materia de derecho penal, cuáles son los límites entre el agente provocador y el agente encubierto. El agente provocador, para decirlo rápidamente, es aquel que crea la intención de cometer el delito en el otro y entonces este tipo de procedimiento los jueces no lo consideran válido. En cambio, el agente encubierto es aquel que se introduce de alguna manera en el curso de la comisión de un delito y no es que convence a los otros de que lo hagan, sino que se hace pasar por una posible víctima o por un posible autor junto con ellos para ir obteniendo la prueba de la comisión del delito por parte de los otros. Piensen en bandas de terrorismos, en bandas de narcotraficantes, este tipo de cuestiones. ¿Dónde claramente podría operar un agente encubierto de estar previsto expresamente por un código de procedimientos? En la red. O sea, piensen en el tema de los delitos de que son víctimas los menores de edad en la red. El acoso, la pornografía infantil, todo esto, el grooming, todo lo que se aprovecha en el chat, que se miente, que la edad, que el sexo y todo esto, que se tratan de obtener citas con los chicos y todo. Hay países europeos que, aparte ellos lo dicen de esta forma, se patrulla la red. Y se patrulla de alguna forma, o sea tenemos el agente, nuestro ciberpolicía, se está ahí en el chat haciéndose pasar por una nena de 15 años. ¿Para qué? Para obtener la prueba del abusador que está del otro lado. O sea, y esto debería ser una prueba válida. En otro orden, por ejemplo, denunciantes y testigos con reserva de identidad. Esto es fundamental para la investigación de muchos delitos. En realidad está en este momento previsto en la ley de drogas y en alguna materia tributaria, pero está previsto de una manera genérica para todos los delitos. O sea que el denunciante que realmente tema por su seguridad y por eso no quiere hacer la denuncia, el Estado le tiene que dar una protección efectiva, igual que a los testigos, para hacerlos valer en el juicio. Hoy hay veces que, o sea, esto se puede, por eso la cuestión, volvemos siempre a la cuestión de la capacitación, a la cuestión de ser profesionales con lo que hacemos. O sea, el anonimato que uno puede estar conservando de un testigo desde que empezó la causa y hace 2 meses que lo tengo y no aparece y declaró y hago valer,
Esto puede salir en un pasillo de tribunales, alguien y gritar una audiencia y gritar el nombre de la persona y se perdió todo lo que uno venía haciendo. O sea, esto también es normativización y estandarización de procedimientos, ¿no? O sea, cómo se debe proceder para que todos estemos respetando lo que estamos haciendo. Bueno, las enumero entonces. La reducción de penas a cambio de cooperación es un instituto que prácticamente se aplica en un montón de países y con un éxito bastante extendido. O sea, yo prefiero tener la condena efectiva por algo que me está costando probar, bueno, que esté reducida la pena, pero llegar a la condena. La extensión territorial de la jurisdicción de los jueces es algo que es innato, que tiene que ver con esta cuestión de todo lo que pasa en Internet. O sea, los únicos, hablamos hoy al mediodía, los únicos que tenemos límites y fronteras en cuanto a Internet somos los que trabajamos a derecho, como decimos nosotros. Los que trabajan cometiendo delitos y irregularidades no tienen ninguna frontera. Y quería decir sobre una cuestión que en realidad sería una nueva reforma del Código Penal, pero que a mí me interesa porque me interesa la cuestión de la pornografía infantil y la protección de los chicos y todo esto, es resucitar algunos proyectos que ya hubo hace unos años, que eran que los delitos en los que los menores eran víctimas se suspendiera el curso de la prescripción hasta que los chicos cumplieran la mayoría de edad. Y otra agravante del abuso, de la violación, todos los abusos sexuales, agravarlos si se trata de menores de 18 años para los casos en los que el autor los haya contactado por algún medio tecnológico, que es algo que está pasando y que está pasando mucho. Bueno, sin ir más lejos, la nota que habrán leído ayer en La Nación era bastante, sobre el acoso infantil, era bastante significativa y con datos y todo esto. Si ya estamos sin tiempo, yo lo puedo, o sea, esto se puede cortar en cualquier momento. Pues, gracias. Una vez que uno tiene esta claridad de existen pruebas que son válidas, existen formas técnicamente válidas de obtenerlas, existen formas que estandarizadas y recogidas por la legislación, por la legislación procesal, por la legislación de fondo, pueden permitirnos a nosotros desde los medios tecnológicos probar conductas humanas, porque en definitiva cuando nosotros ponemos en marcha un proceso de investigación judicial, lo que vamos a estar persiguiendo son conductas humanas que la sociedad entiende disvaliosas. Entonces, cuando nosotros comprendemos que existen estas posibilidades de recurrir a medios tecnológicos que nos permitan demostrar esas conductas desarrolladas por medios tecnológicos, y más allá incluso de estos puntos de reformas procesales que por ahí introducía Ricardo, que sin ahogarse polémicas vino a los puntos, si se quiere, más álgidos y con más discusión doctrinaria que pueden tener, donde también podemos pensar que podrían haber algunos otros modificaciones procesales, como la creación de los allanamientos digitales, donde uno pudiera tecnológicamente tomar, como bien explicaba Gustavo, la información de alguna computadora remota y lograr que ese contenido pudiera ser válido como prueba, etcétera, etcétera. Pero digo, una vez que uno puede pensar en que todo este andamiaje jurídico está armado hacia el interior de un país, en el sentido de nuestro país, si bien venimos, ahora nos toca esta etapa procesal, venimos más o menos adelantados, o venimos en un camino más o menos interesante en su ritmo sobre la legislación, primero firma electrónica y documento digital, después delitos informáticos, anteriormente aún protección de datos personales. Una vez que uno arma este andamiaje nos encontramos con el problema que hoy plantearon todos, que es las fronteras digitales son fronteras de papel, son fronteras que no existen. Y en este sentido, el tema central que hace a la posibilidad ya no de restablecimiento de servicios, sino de investigación y de persecución de conductas maliciosas a través de la red, es la posibilidad de establecer
esos puntos de contacto entre los distintos países y entre los distintos estados con una confianza y una formalidad suficiente para que su accionar sea legal a través de las fronteras. En este sentido es que avanzan las ideas de convenios internacionales, espacios internacionales. Bien comentaba Ricardo, nosotros durante el año pasado se hizo un grupo de especialistas donde participaron especialistas de distintas áreas, del sector privado, académico, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la propia ONT-IRCER, del Ministerio de Justicia, del Ministerio Público Fiscal. Se analizó la posibilidad de las posibles compatibilidades o incompatibilidades de la legislación nacional argentina y constitucional con el instrumento que hoy está más importante, que hoy está ofrecido al mundo de coordinación en estos temas, que es la Convención de Budapest, que tiene sus bemoles, tiene sus temas al ser una convención de un organismo europeo del cual uno no es parte, aunque sea invitado a participar, etcétera, etcétera, pero que hoy por hoy viene siendo la herramienta que la ITU, que Naciones Unidas viene tomando como posibilidad de comunicación. Pero digo, sea por ahí, sea por algún otro lado, siempre teniendo claro que hay ciertas reglas del derecho penal y del derecho internacional que uno va a tener que tener en cuenta, la doble incriminación, no vamos a poder pretender perseguir a través de fronteras conductas que, si bien en la Argentina pueden ser delictivas, en algún otro país no, lo mismo que a la inversa. Pero digo, utilizando los convenios que hoy existen de cooperación del Mercosur, el próximo desafío claramente es poder establecer esos puntos de contacto, de confianza, formales, esas redes 7x24, como gusta llamar en la jerga a los puntos de contacto rápidos, veloces y de confianza, entre los distintos actores, al menos de nuestro hemisferio, al menos de nuestra región, del Mercosur, del subcontinente sudamericano, de la UNASUR, al menos de aquellos lugares donde vamos construyendo cada vez legalidades más formales que nos permitan también que estas investigaciones y persecuciones sean efectivas en todo el mapa. Creo que la tela para cortar en ese sentido era muy larga, pero en cualquier momento corremos el riesgo de que comiencen a apagarse las luces, así que vamos a ir redondeando por acá, no sin antes decir que agradecemos mucho la presencia de todos los invitados que han dado su tiempo para honrarnos con su palabra en este día. Agradecemos la presencia de todos los que han venido a participar, a escuchar las distintas intervenciones, y estamos muy agradecidos de, desde hace 10 años, poder estar manteniendo una política de Estado en el sentido de la seguridad de la información en la República Argentina, y estamos muy contentos de poder festejar el cumpleaños de ARCER con todos ustedes. Nada más y muchas gracias.